Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es periodista, es locutor, es magíster en comunicación. Su nombre es Juan Eduardo Peraza. Ayer pude leer un material de escenarios políticos que él nos presentó. Hoy también he visto algunos escenarios tanto complejos para Venezuela, pero bueno, ya está con nosotros Juan Eduardo. Juan Eduardo, ¿cómo estás tú? Bienvenido al programa. Vamos a ver si él me está escuchando. Sí, hola, Juan Eduardo. Ajá, ¿me escuchas tú, Vaya? Te escucho perfectamente. Bienvenido al programa. Gracias. Él está en Medellín, Colombia. Estás tú, ¿no? En Medellín, correcto. Y bueno, muchas gracias por la introducción. Yo soy, como decía, pues magíster en Ciencias de la Comunicación, carrera que cursamos juntos, además allá en la Universidad Rafael Belloso Chacín y en Urbe. Y bueno, además de eso también magíster en Gerencia Pública, en Gestión de Gobiernos. Pero básicamente mi tema sigue siendo pues estar en la reyerta, en el campo de la comunicación, independientemente de los estudios que uno tenga. Creo que lo primero que uno lo motiva como comunicador es la búsqueda de la verdad. Y bueno, son simplemente preparaciones, capacitaciones que uno va tomando en la vida para poder ejercer mejor el trabajo. Muy bien. Presidente de la Alianza de Comunicadores Venezolanos acá en Medellín, una organización que agrupa a periodistas y comunicadores, camarógrafos, locutores de diferentes lugares de Venezuela, pero que se encuentran acá en el Valle de Aburrá, y aquí estamos generando contenidos en comunicación. Y déjame cerrar esto también felicitándote a ti particularmente por este trabajo que tienes. Ya son muchísimos años que tienes con este espacio. Sabemos que no es fácil, además, mantenerlo, ni siquiera en un clima diríamos favorable, mantener un programa como este, que ya es un patrimonio, pues definitivamente. Y el trabajo que haces tú también como comunicador, por supuesto, es un trabajo de decano, es un trabajo del día a día. Así que felicitaciones. Mira, de verdad, y honrado. Muchísimas gracias. Y vamos a entrar en materia. Ayer hiciste una entrega de un material en el cual tratabas el tema de la diáspora. El tema de los escenarios, disculpa. Los escenarios son muchos, muy variados los que hay de cara al 10 de enero. Yo quisiera que tú disertaras con nuestra audiencia sobre cómo ves los escenarios de cara al 10 de enero. Bueno, tú acabas de mencionar uno de ellos, el tema de la diáspora. Es también un escenario y es una variable más bien que afecta a los posibles escenarios. Ahí, por supuesto, la principal, el escenario básico parte de Maduro se va o se queda. Edmundo llega a Venezuela, ¿ante quién se juramenta? Lo hará en Venezuela, lo hará en el exterior. Es decir, el juego de la baraja todavía no está. Muchos dicen las cartas están sobre la mesa. Yo creo que no, todavía hay muchas cartas que hay que jugar. Una de ellas inclusive tiene que ver también con la presión internacional que puede realizarse, que no solamente tiene que ver con la posición política de algunos países, sino con la presencia de comunidad venezolana en esos países. No es fortuito que, por ejemplo, que Argentina haya tomado una decisión considerando además la cantidad de venezolanos, de diáspora venezolana que hay en Argentina y cómo influyen en el devenir político y social, pues, de este país. Bueno, hablemos del primer escenario. ¿Cuál es el primer escenario que ves desde el punto de vista fáctico? ¿Qué es lo que está a la vista? Bueno, lo primero y donde todos coincidimos es que el Maduro y el régimen de Maduro pues se encuentra blindado en estos momentos, está totalmente a la defensiva. Han militarizado pues no solamente las áreas de influencia política como el Miraflores, como la Asamblea Nacional. Es decir, no solamente esa línea, sino además han militarizado prácticamente Caracas. Y esto habla pues de que se sienten realmente amenazados en lo que pudiera ocurrir. Entonces, un régimen que está a la defensiva y que de permanecer en el poder, en el gobierno, habría que considerar cómo serían los elementos de gobernabilidad posteriores. A ver, Maduro dice, yo no voy a entregar, a mí, y lo ha dicho, es público y comunicacional, el hecho que dice que a mí no me van a sacar de aquí. Entonces, consideremos ese primer escenario, Maduro se queda. Ahora, ¿cómo puede hacer un trabajo de gobernanza
con las características que tiene ahora. En primer lugar, por el tema de la legitimidad, porque la mayoría del mundo y la mayoría de Venezuela pues considera que las elecciones fueron ganadas por Edmundo González Urrutia. Entonces ya debería ser formalmente un régimen de facto. Entonces ahí estaríamos ya en una presencia de una dictadura ya formalizada sin máscara. Entonces ven acá, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si esto pudiera permanecer en el tiempo? ¿Cómo puede... Te voy a interrumpir para agradecerte. Estamos al aire en el canal 11 y en Luz 102.9 y tenemos que proteger mucho los medios. Entonces, cualquier frase que pueda ser utilizada para dañar al medio o al programa va a ser utilizada. Entonces, te pediría omitir la frase fuerte, ¿no? Sobre lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Y disculpa que te haga la solicitud. No, está muy bien. Está sí. muy bien. Bueno, obviamente también... A ver, consideremos actualmente el gobierno de Maduro y que pase entonces a un nivel ya donde ya no sería el gobierno como tal, y a eso es que me estoy refiriendo en realidad. Es decir, en estos momentos todavía pudiera haber un espacio de negociación para hacerlo dentro de las reglas democráticas. Precisamente lo que no queremos es que se pierda esa línea democrática y está pendiendo pues de un hilo en estos momentos por las decisiones que pudieran tomarse. Hacia allá va, no es una intención en ningún momento, por supuesto, de tomar algún tipo de posición política. Pero el nivel de gobernanza, que es lo que quiero llamar la atención, con un tipo de gobierno, ¿verdad?, que no esté legitimado en este momento o para el 10 de enero, ¿cómo puede entonces establecerse los puntos de gobernabilidad con gobernaciones, con alcaldías? ¿Dónde está la comunicación que pudiera ocurrir allí? Eso para tomártelo desde el punto de vista de gobierno. Sin embargo, hay otras consecuencias que pudieran venir y que tienen que ver, además, por ejemplo, con el tema de la migración, ya que lo hemos asomado en primera instancia, por cuanto hay gente que no se encuentra a gusto con lo que ocurre en Venezuela y esto pudiera generar la salida para buscar oportunidades. Y fíjate que a veces no tiene ni siquiera que ver con una posición política, sino simplemente con el hecho de que la convulsión propia de Venezuela obliga a gente a decir: yo voy a buscar otros paisajes para trabajar de una forma más tranquila, conseguir oportunidades. Entonces es una cuestión que a veces es más bien psicosocial. Claro, te voy a pedir que me permitas unos segundos que vamos a ir a identificar, a ir al corte publicitario. Regresamos en un momento contigo. Estamos hablando, para los amigos que me escuchan por radio, con Juan Eduardo Peraza, locutor, periodista, magíster en ciencias de la comunicación, el jefe de los periodistas venezolanos en Antioquia, en Colombia, de este grupo importante de gente que tenemos allí, entre los cuales está Carlitos Uzcategui, el Viura. Identificamos exactamente 12:55 minutos de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a nuestro colega José Correa desde la sala de redacción de nuestro portal Tercera Voz. Ciertamente TikTok fue bloqueado o tuvo una ralentización desde anoche a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana de hoy. Creo que ha sido como una prueba que hizo el gobierno de cara a lo que pudiera ser que TikTok no pague la multa de $10 millones que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia y finalice entonces el gobierno bloqueando definitivamente la cuenta TikTok. Volvamos, mis queridos amigos, con nuestro invitado Juan Eduardo Peraza. Juan Eduardo, Edmundo González Urrutia tiene algunas posibilidades de juramentación. Si llega a Venezuela con los vicepresidentes y consigue un país, digamos, un suficiente apoyo dentro de Venezuela, seguramente no podrá juramentarse ni ante el tribunal ni ante la asamblea, pero pudiera juramentarse ante la población en plaza pública o pudiera juramentarse en el exterior ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio o ante la Asamblea Nacional, la delegada de la Asamblea Nacional. Hablemos un poco de ambos escenarios. Bien, este caso es muy especial, porque tú también eres abogado, Juan Carlos, y te manejas en el tema jurídico, y el prestar juramento es una cuestión básica para poder iniciar dentro de un cargo de funcionamiento o como funcionario público. Hay una opción también que ha aparecido ahora, y es que la OEA se preste como el foro donde González Urrutia pueda tomar juramento. Esto además por el apoyo internacional que tiene. Yo descarto un poco el tema por algo relacionado tal vez con la simbología y con la legitimidad, que lo haga delante del pueblo. Tendría que levantar la mano él mismo ante
quién? O sea, ¿quién tomaría ese juramento? Y eso nos llevaría inclusive a etapas y a episodios de autojuramentaciones que ya han ocurrido en Venezuela, que no han tenido tampoco un buen destino. Entonces, el caso de la juramentación es muy particular, porque además también plantea el hecho de que pueda haber una reconciliación, que pueda haber un acercamiento entre los poderes en Venezuela, que lamentablemente está desde hace mucho tiempo, pues están divorciados. Entonces, este tema no es unanimidad, es muy importante el tema de ante quién se juramentaría Edmundo González. Yo creo, por lo que estoy viendo, que pudiera ser, como lo planteó Almagro en el día de ayer, que la OEA se preste para esto, pero eso nos plantearía a su vez que haya que se pueda tomar esto como un gobierno en el exilio, como un gobierno fuera de Venezuela, que ya ha sido además negado tanto por María Corina como por Edmundo, quienes quieren estar allá en Venezuela, y definitivamente esto puede acarrear inclusive una brecha todavía mayor de la que ya existe y volver a reeditar estos episodios históricos de tener dos gobiernos paralelos. Entonces, ahí habría que finalmente verlo. Sé que está en la estrategia, obviamente, de ambas partes, tanto del gobierno de Maduro como del gobierno entrante ahora, pues de la solicitud de Edmundo González. Pero sí hay que estar muy, muy pendiente de lo que esto significa, la juramentación del presidente. Meluce, si me permites una opinión de tipo político, aunque tengo que ir a comerciales, pero te la digo y luego la analizamos al retorno. Edmundo necesita amanecer el 11 con un altísimo poder moral y político. Si Maduro amanece juramentado y Edmundo no amanece juramentado, no va a tener la fuerza para tener el apoyo internacional que requiere para luego entrar al proceso de negociación del cual tú estás hablando. Si no tiene cómo pisar duro los callos que necesita pisar, el proceso de negociación no va a ser posible. Pero lo hablamos al retorno. Estamos conversando, mis queridos amigos, con Juan Eduardo Peraza, periodista, magíster en Ciencias de la Comunicación. Y ya estamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Estamos conversando con el periodista Juan Eduardo Peraza. Estamos analizando el tema de los escenarios. El escenario de Edmundo González Urrutia disminuido, Maduro juramentado y él disminuido el 11 de enero no es bueno para Edmundo González, para una lucha que, según ha definido María Corina Machado, es hasta el final. Juan Eduardo, coméntanos qué necesita Edmundo el 11 de enero. En tu opinión. Déjame aprovechar para hacer también un pequeño resumen de lo que estamos tratando, Juan Carlos, porque es el tema qué necesita y qué le sobra a Maduro, qué necesita y qué le sobra a Edmundo González. O sea, las posiciones, y es muy lamentable que lo hablemos en esos términos, porque en un país donde la democracia realmente es fuerte, pues actúan los tres elementos fundamentales precisamente de la democracia, que en este caso pues estaríamos hablando de esta trinidad, que es la alternabilidad en la presidencia, que aquí vemos cómo más bien está en un choque de trenes, el respeto por la Constitución y las leyes, que establece también unas normas muy, muy claras, pero que mira cómo a veces también se interpretan pues, de forma personal por ambos bandos, y nuevamente este tema de hablar de ambos bandos es una cosa que es realmente odiosa. Y por otra parte, pues el respeto por el voto como ejercicio popular. Entonces, ¿con qué cuenta Edmundo? Precisamente con el voto que está demostrado en las actas. Maduro tiene el apoyo del resto de los componentes del Estado, pero no ha demostrado, por lo menos con actas todavía, que realmente haya podido haber ganado esa elección. Entonces, allí este es el punto de partida de lo que ocurre en este contexto específico que estamos viviendo, y es lo que la diferencia, además, de otros elementos como el episodio Guaidó o el episodio Carmona Estanga. Es decir, que en estos momentos hay todavía un resquicio ajustado al tema democrático. Ha habido una paciencia por parte del pueblo para esperar hasta el 10
Es decir, que el desenlace sería este 10 de enero, donde esperaríamos, y tú lo asomabas entre líneas, algo muy bonito, sería una cosa utópica, sería lo normal en un país realmente democrático, pero es una utopía para nosotros que Maduro pueda colocarle la banda a Edmundo González. Imagínate lo que eso representaría para nuestro pueblo, tan dividido durante tantos años. Entonces, ¿qué necesita en este caso Edmundo González? Comparto contigo de que tiene, por supuesto, que seguir demostrando su legitimidad y asumir prestar juramento y asumir entonces ya la presidencia. Pero hasta tanto no se resuelve este problema, vamos a estar en 2 presidencias y volvemos otra vez a estar en esta posición de lo que han llamado ahora la aventura 2.0, nuevamente con gobiernos paralelos, nuevamente con instituciones democráticas en paralelo. Entonces yo creo que... Si me permites, hay una diferencia que me luce fundamental, que el argumento que Edmundo González tiene ante el país y el mundo es la legitimidad de origen, digamos, es el voto popular del 28 de julio, que Guaidó no tenía nada de eso. Guaidó era más o menos una especie de malabar jurídico que se hizo en la Asamblea Nacional para nombrarlo. Pero en el caso de Edmundo no estamos hablando de eso, sino otra cosa. Por lo tanto, lo de repetir la experiencia Guaidó, hay una diferencia abismal, ¿no? Solo que entraría entonces, y ahí vamos a entrar tú y yo, compañero, en el apoyo internacional. El apoyo internacional, qué tan importante y cómo debería ser ese apoyo, porque el apoyo tipo Trump, gobierno pasado, fracasó. Hay que reconocer que Maduro derrotó a Trump. Maduro le ganó la pulseada a Trump en el periodo anterior. Si Trump repite la misma estrategia, Maduro le va a volver a ganar la pulseada porque tiene el apoyo de Cuba, Rusia, Irán y otros países latinoamericanos, y probablemente India seguirá comprándole petróleo. Háblame un poco de tu opinión sobre esto. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en cuanto al tema Guaidó. Guaidó simplemente asumió ajustándose a interpretaciones de la Constitución, pero en realidad nadie votó por Guaidó como para presidente. Este es un momento distinto. Entonces hay una voluntad que es realmente la fuerza que lleva el mundo a estar donde está en este momento. Por eso te digo que ya es otra manera de interpretarlo. Y precisamente eso ha hecho que la forma como lo han visto los gobernantes y los países, sobre todo los países vecinos, que son algunos de los que más nos interesan. Sabemos, por supuesto, que en Europa ha habido también un apoyo a la legitimidad del mundo, pero me interesa mucho más tocar el tema de los países del sur, de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, el propio Chile, que a pesar de la cercanía ideológica por el tema socialista, Boric también ha plantado una posición muy clara. Entonces, hasta los momentos, los países que han acompañado a Maduro por el signo ideológico que mantiene, que serían, por ejemplo, Colombia, Bolivia y Brasil, han sido muy cautelosos a la hora de hablar, de reconocer a uno o a otro. Esto también tiene una lectura. Pero ¿cómo la comunidad internacional va a impactar también en esto, Juan Carlos? O sea, mira, Juan Eduardo, vuelve a llamarme la producción a publicidad y nos va a quedar un segmento bastante corto. Perfecto. En el canal 11 para que al retorno hablemos de Donald Trump. Donald Trump, el señor naranja, es un acertijo. Uno no sabe, veamos que tiene a un secretario de Estado que es un anti-Maduro fuerte, pero tiene algún senador que ha dicho otra cosa totalmente distinta. Hoy leía un análisis colombiano ese senador. De origen colombiano, sí. Hoy leí el análisis de un importante economista venezolano diciendo que Trump va a negociar con Maduro de todas. Al retorno hablamos de ese tema. Identificamos, mis queridos amigos. Con Juan Carlos Fernández. Continuamos, amigos míos. Tenemos unos 4 minutos para conversar con Juan Eduardo Peraza, un periodista venezolano basado en Medellín y quien es el director de los periodistas venezolanos en Antioquia. Hoy vamos a hablar del señor Trump. El señor Trump es el acertijo. Hoy ha hablado como no hablaba anteriormente. Está hablando como si retornara a la política del gran garrote. Trump insiste en retomar el canal de Panamá. China ha tomado el control. Esto no lo decía Trump en el anterior gobierno. Él no quería el gran garrote, pero ahora sacó un gran garrote. Ahora bien, con Venezuela, él necesita que vengan los migrantes. Probablemente si continúa la guerra en el Medio Oriente, en Ucrania, necesita petróleo seguro desde estos países cercanos,
fácil de procesar y a bajo costo porque llega con un arancel con algunas ventajas comparativas y competitivas. Vamos a ver qué nos dice Juan Eduardo sobre el acertijo Trump sobre Venezuela. Te escuchamos. Ya tú has adelantado buena parte del contexto, o sea, ya está pues a la vista. Lo que sí tendría que decirte primeramente es que hay dos acertijos en el tema de Venezuela, antes de entrar en lo de Trump, y es la posición de las Fuerzas Armadas de Venezuela y por otro lado lo que comentas con Trump. Son dos de los grandes acertijos. Yo creo que Trump no se va a pronunciar con respecto a Venezuela de manera directa hasta que no pasen estos acontecimientos el 10 de enero en Venezuela y la toma de posesión de él. Fíjate que ha asomado dos cartas, una en la cual, como decías, pues tienes a Marco Rubio atacando directamente al gobierno chavista y por otra parte tienes al senador que está diciendo, bueno, que Trump negociaría con Maduro. Entonces juega como que con esas dos posiciones. Sin embargo, yo creo que los ojos... Permíteme un elemento para tu análisis. Trump va para el último gobierno, no puede repetir. Marco Rubio, siendo un buen secretario de Estado eficiente, podría ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero si Maduro derrota a Marco Rubio pierde la oportunidad de ser candidato presidencial. Incorporo ese elemento. Interesante, aunque creo que habrá que esperar un poco de que los acontecimientos vayan desarrollándose y que llegue el tiempo, ¿no? Como para que Marco Rubio tenga esa posición, que con Trump es muy difícil. Tú hablabas de la política del garrote. Yo creo que Trump va a fijarse mucho más en estos momentos en Cuba que en Venezuela. Y es posible que trate de tenderle una mano a Maduro para tratar pues, de no tenerlos a ambos en el mismo frente. Sino entonces, bueno, suavizamos con Venezuela, pero trabajamos un poco más el tema Cuba. Y como tú dices, bueno, Trump es republicano y los republicanos normal, por naturaleza han estado siempre cercanos al tema de la posición de fuerza a nivel mundial. Entonces, no comparto tanto contigo ese hecho de que el anterior Trump no tuvo este tipo de posiciones, porque creo que es intrínseco, creo que lo lleva en el alma. Sin embargo, son maneras, son políticas, son formas de manejar y bueno, eso también hay que respetarlo un tanto. Ahora, quisiera volver, y me permíteme, Juan Carlos, porque tenemos poco tiempo, con el tema que va a desembocar en Venezuela, que es lo militar. Sí, hermano, el tiempo concluyó para la radio y la televisión, pero tenemos más de casi 2,000 personas pegadas en todos los medios. Vamos a despedir Luz, la 102.9, despedimos nuestro canal 11 del Zulia y continuamos. Vamos a un breve corte para refrescar garganta, muy breve, y regresamos con el análisis militar. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, un poquito menos complicada. Ahora vamos a darle continuidad a un segmento más con nuestro querido Juan Eduardo Peraza, porque él nos va a hablar del tema militar que está allí vigente. Cuéntanos. Adelante, compañero. Muchas gracias, Juan Carlos. Más que hablarte del tema militar, es la posición de los funcionarios o de los efectivos militares, porque esta gente la tiene difícil, muy difícil, hermano, más difícil que cualquier otro venezolano. ¿Qué va a ocurrir el 10 de enero? ¿A quién van a responder si vas a tener dos comandantes en jefe y ambos arguyendo que son legítimos? Bueno, Maduro tiene una legitimidad de hecho porque ha sido gobierno durante todos estos años y porque todavía antes del 10 de enero continúa siendo el presidente de Venezuela. Y sin embargo, entonces ahora llega Edmundo, quien ya ha dicho que él va a asumir como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto plantea un tema muy delicado con respecto a la unicidad de las fuerzas militares en Venezuela. Y yo creo que ahí está realmente el poder, la carta decisiva de lo que podría ocurrir este 10 de enero, que sigue siendo un tema de muchísima incertidumbre. No sabemos hacia dónde va a saltar la liebre en este caso. Sobre todo porque la estadística que hay, la única que existe, la electoral de María Corina Machado del Frente por Venezuela, dice que hasta en Fuerte Tiuna ganó Edmundo González. O sea, los militares, según esa información, votaron por Edmundo González Urrutia. Sí, y bueno, de hecho, es demostrable además, porque ya las actas así mismo, como lo estás diciendo, pues no es una opinión, ya hay una evidencia, hay una documentación al respecto. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir
con lo que se habla, por ejemplo, de las diferencias que existen entre la cúpula militar o el alto mando con los planos medios. Entonces, esto podría llevar, además, hay que recordar, no podemos nunca perder de vista que allí está buena parte de las armas del país y la custodia de las armas. Entonces, un enfrentamiento, Dios no lo quiera, dentro de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Armadas hacia afuera, pues realmente es una cosa muy, muy trágica. Entonces, yo creo que también es momento de que los efectivos militares se planteen qué va a ocurrir. Cada uno de ellos debe tener un nivel de conciencia, pero en todo caso pensar siempre en en la gente, en el pueblo, que fue, yo digo que a veces de una manera hasta cándida, pudiéramos decir, fueron a votar y simplemente dijeron quiero esto o no lo quiero y ya. Pero esto trae, por supuesto, unas consecuencias políticas que son las que se están viviendo en estos momentos y a ese pueblo hay que responderle y hay que responderle con la visión de futuro que Venezuela merece. No es una cuestión coyuntural, no es simplemente acatar lo que ocurrió en las elecciones, sino hacia dónde va el país que merecemos. Tenemos que visibilizar lo que puede ocurrir después del 10 de enero con este tema y hay que tener muchísima conciencia. Claro, voy a utilizar una frase y dos hechos históricos. Una frase de Luis Herrera que decía, y creo que lo dijo también Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrio, que los militares son leales hasta la víspera. Pero esto tiene dos elementos históricos en Venezuela. Uno, un día antes de la caída del presidente Gallegos, el comandante y ministro de la Defensa, Chalbó, fue a decirle a Gallegos que estaba con él. Yo lo estoy con él y dice la historia que hasta le besó la mano en una demostración de afecto y de respaldo institucional. Y al otro día lo tumbó y se convirtió en miembro de la tríada militar que gobernó a Venezuela hasta que a él mismo lo mataron, dicen las malas lenguas, que inspirados por Marcos Pérez Jiménez. Luego, el 11 de abril del 2002, el alto mando militar, tú recuerdas a Rosendo metido en un tanque embonado diciéndole loas a Hugo Chávez, y después Rosendo no atendió más a Chávez y el alto mando militar dijo, se le pidió la renuncia al presidente, la cual aceptó. O sea, en Venezuela los militares son leales hasta que dejan de ser leales. Esas demostraciones, en mi opinión, lo dicen todo. Pues muy interesante lo que mencionas, porque estás hablando de mediados del siglo XX, primeramente con Delgado Chalbot, pero por otra parte son también episodios que se van repitiendo. La historia hay que conocerla y lo que dices es muy cierto. Fíjate que el propio Lucas Rincón en ese momento tenía una posición fueron una división interna porque pensaban que iba en una línea, pero terminó dividiéndose el poder militar en Venezuela. Entonces, ¿pudiéramos estar ante una reedición de esto? Pues no lo sabemos, es un tema de incertidumbre. Simplemente nosotros como periodistas y como analistas de lo que está ocurriendo, planteamos escenarios posibles y lo que pudiera ocurrir, tratando pues de tener un poco de luz al respecto, pero nadie tiene esta bola de cristal para decir esto es lo que va a ocurrir. Además, no estamos ni solicitando, ni anhelando, ni propiciando. Estamos haciendo un análisis a raíz de la historia. Mira, Juan Eduardo, para mí un verdadero placer haberte tenido hoy en el programa. Espero que esta sea una de muchas entrevistas que vamos a tener en los múltiples acontecimientos, porque Venezuela siempre va a ser un acontecimiento. Me encantaría, por supuesto, y ahí estamos dispuestos siempre a acompañarte y ojalá podamos darnos ese abrazo próximo ya de manera personal cuando los casi 8 millones ya de venezolanos que están en el exterior podamos volver a trabajar por la reconstrucción del país, que es un tema además también que nos queda allí en el tintero para desarrollar en su momento, cómo ha sido el trabajo y la organización de la diáspora en diferentes países para continuar trabajando por Venezuela. Estamos fuera de Venezuela en estos momentos, pero eso no quiere decir que estemos desconectados. Todo lo contrario, estamos siempre con el corazón puesto en nuestro país y a la espera de poder trabajar en cualquiera de los países donde nos encontramos en función del desarrollo de Venezuela, de nuestra gran Venezuela. Un abrazo para ti, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Juan Eduardo Peraza. Usted también invita algún día y nos vamos para Medellín a tomarnos un calentadito con usted allá en Medellín, mi querido hermano. Bueno, vamos rápidamente con